Bajo nubes naranjas y bajas, como humo viejo sobre un incendio apagado, Titán esconde una de las preguntas más inquietantes del sistema solar. No es un mundo muerto y desnudo. Es otra cosa. Un lugar que, al mirarlo de cerca, parece familiar. Y justamente por eso resulta más perturbador. Imagine por un momento una luna con cielo, con lluvia, con ríos y con costas. Ahora imagine que todo eso no está hecho de agua y roca, sino de metano y hielo. Ahí empieza el problema. Porque Titán no solo parece un mundo extraño. Parece un espejo torcido de la Tierra. Y para saber qué ocurre allí abajo, ya no basta con mirar desde lejos. Hay que bajar. Titán es la única luna del sistema solar con una atmósfera espesa. Tan espesa, de hecho, que envuelve la superficie como una manta pesada. Esa atmósfera está dominada por nitrógeno, como la nuestra, pero también está cargada de metano. Gas natural. Combustible. Materia que aquí asociamos con fuego, pero allí forma parte del aire mismo. Y eso cambia todo. La capa de gas atrapa el poco calor que llega del Sol. No lo deja entrar con libertad. Así, cuanto más se desciende hacia la superficie, más cae la temperatura, hasta que el metano deja de ser gas y se convierte en lluvia. Sí, lluvia. Una lluvia lenta, helada, cayendo sobre una llanura dura como piedra. Un paisaje imposible que, sin embargo, existe. Véalo con claridad. Un cielo denso. Un suelo oscuro. Y, entre ambos, gotas de hidrocarburo cayendo sobre hielo endurecido. Eso ya sería bastante extraño. Pero Titán va más lejos. Porque esa lluvia no desaparece. Se junta. Corre. Abre cauces. Forma ríos, lagos y mares de metano líquido. Y así, en un rincón remoto de Saturno, existe el único lugar conocido, además de la Tierra, donde todavía hay un ciclo activo de líquidos en la superficie. No de agua. De metano. Pero el movimiento es real. El paisaje se renueva. El mundo sigue trabajando. También hay desiertos. No de arena como los nuestros. En el Ecuador se extienden dunas largas, modeladas por el viento. Dunas oscuras, finas, hechas de material orgánico que cayó del cielo y se acumuló sobre el hielo. Nadie sabe con certeza qué es exactamente ese polvo. Nadie sabe de dónde viene todo. Y nadie sabe si, en condiciones ciertas, podría guardar alguna forma de química viva. Ahí está el centro de la pesadilla. Porque Titán tiene agua. Mucha. Debajo de la superficie hay un océano líquido, salado, oculto bajo kilómetros de hielo. A veces, esa agua podría brotar hacia arriba, como una lava helada que rompe el suelo. Y aún así, la superficie muestra muy pocos cráteres de impacto. Eso significa algo inquietante: Titán cambia. Se rehace. Borra sus cicatrices. Piense en eso. Agua, nitrógeno, carbono y moléculas orgánicas. Los ingredientes están ahí. Los mismos nombres que uno espera en una receta de vida. Pero la cocina es otra. El frío es brutal. La luz es escasa. Y el entorno parece casi hostil a cualquier forma de vida parecida a la nuestra. Casi. Porque la gran pregunta no es si Titán se parece a la Tierra. La pregunta es si esa semejanza es solo apariencia, o una pista. Para entender por qué este mundo fascina tanto, hay que volver a la primera vez que lo miramos de cerca. Y allí entra una nave que cambió todo. Durante años, casi todo lo que creemos saber sobre Titán vino de una sola misión, Cassini. Esa sonda viajó hasta Saturno y recorrió su sistema durante largo tiempo, enviando imágenes, datos y señales desde una distancia absurda. Pero Cassini no viajó sola. Llevó consigo un pequeño visitante, Huygens. Huygens llevaba el nombre de un astrónomo que detectó Titán en el cielo nocturno hace siglos. Y ese detalle importa. Porque lo que empezó como una mancha lejana terminó como una obsesión científica. Mire esa escena en su mente. Una nave madre suspendida en la oscuridad. Debajo, una luna envuelta en niebla. Y luego, una cápsula separándose y cayendo sola hacia lo desconocido.
Titán no permite observaciones cómodas desde lejos. Su atmósfera oculta casi todo. Hay que entrar. Hay que atravesarla. Huygens descendió lentamente, perdiéndose en la bruma. Primero el paracaídas. Después la caída suave, larguísima. 2 horas y media bajando bajo una luz tenue, como si el tiempo allí también hubiera engordado. Y mientras caía, logró enviar imágenes. No eran bellas en el sentido clásico. Eran algo mejor. Eran reales. La vista que devolvió era borrosa, granosa, antigua. Se veían rocas de hielo cortadas por corrientes pasadas. Se veían canales abiertos por líquidos que no deberían existir en un mundo tan frío. Y, al final, el módulo tocó tierra en el fondo arenoso de un cauce seco. Mire con atención esa última escena. Un aparato pequeño, perdido en otro mundo. Piedras redondas, pulidas por la erosión, como cantos rodados de un río terrestre. Solo que no eran piedra. Eran hielo duro. Hielo tallado por algo que fluyó allí antes. Luego, silencio. Eso fue suficiente para encender otra vez la obsesión. Porque si Titán podía moldear ríos, lagos, costas y sedimentos, entonces no era un simple bloque congelado. Era un laboratorio natural. Uno gigantesco. Uno que todavía no habíamos tocado de verdad. Y aquí aparece la máquina que la NASA está preparando ahora. Imagine un artefacto que no rueda. No salta. Vuela. Dragonfly no se parece a un rover común. Parece más bien un gran dron de exploración, una criatura mecánica diseñada para levantar vuelo, aterrizar y volver a despegar en otro punto de Titán. Eso ya lo vuelve distinto. Pero lo más importante es esto, no irá a una sola zona. Irá saltando de lugar en lugar, como si leyera el mundo por capítulos. En Marte, el pequeño Ingenuity demostró que volar lejos de la Tierra no era un sueño ridículo. Durante 3 años realizó decenas de vuelos y enseñó algo crucial. Incluso una máquina pequeña puede abrir una nueva forma de explorar otro planeta. Dragonfly nace de esa experiencia. Solo que aquí todo es mucho más grande. Y mucho más lejos. Ponga eso en su cabeza, un vehículo del tamaño de una mesa pequeña, volando en la penumbra de una luna helada, sobre mares de metano y dunas orgánicas. No es ciencia ficción. Es planificación. Pero hay un obstáculo enorme. Titán está demasiado lejos del Sol y demasiado cubierto por nubes. La energía solar no basta. Por eso Dragonfly dependerá de energía nuclear. No de un reactor como el de una central eléctrica. De una fuente mucho más discreta y mucho más extraña. Un bloque de material radiactivo que genera calor al descomponerse, y ese calor se transforma en electricidad. Esa decisión lo cambia todo. Porque cuando un equipo envía una máquina tan lejos, no solo está buscando imágenes bonitas. Está apostando por responder una pregunta que lleva años respirando en el fondo de esta historia. Si un mundo con agua, química orgánica y ciclos estables puede, en ciertas condiciones, guardar algo vivo. Y si no puede, ¿por qué se parece tanto a un hogar? Dragonfly medirá algo más que rocas. Buscará huellas. Buscará capas. Buscará señales escondidas bajo una superficie que parece quieta, pero no lo está. Y cuanto más se conoce Titán, más incómoda se vuelve su familiaridad. Fíjese en esto, no estamos hablando de un desierto estéril y sin movimiento. Estamos hablando de una luna con clima, con estaciones, con lluvia, con ríos, con mares y con un océano oculto debajo. Un mundo completo. Uno que parece construido con las piezas equivocadas. Y eso nos lleva a la verdadera pregunta de fondo. No qué hay allí arriba, sino que podría estar esperándonos allí abajo. Ahora vamos a bajar un poco más en la historia. Porque antes de volar sobre Titán, primero hubo que aprender a tocarlo. Y el primer contacto dejó una imagen que todavía pesa. En Titán, la gravedad es tan débil que apenas llega a una fracción de la lunar. Y eso cambia todo. Con una atmósfera densa y un peso tan ligero, volar allí deja de ser una extravagancia y se vuelve la forma más limpia de moverse. Imagínelo, un mundo donde un aparato con alas puede levantarse con menos esfuerzo que en cualquier otro lugar conocido. Eso es lo que persigue Dragonfly. La nave no lleva una sola hélice.
Lleva 8. Cada una mide poco más de 1 metro. 8 palas, 8 puntos de apoyo, 8 oportunidades para seguir con vida si una falla. No es un lujo. Es una necesidad. Cuando un proyecto cuesta años de trabajo y una suma que nadie quiere ver hundida en silencio, la redundancia se convierte en una forma de supervivencia. Si una hélice se rompe, la misión no tiene por qué morir con ella. Y en una misión como esta, eso vale oro. La idea no nació ayer. Viene cocinándose desde hace más de una década. Primero fue un concepto distinto, casi poético, un globo flotando sobre Titán. Después, el plan cambió y se volvió algo mucho más ambicioso y más concreto. Un vehículo capaz de volar, posarse, tomar muestras y volver a elevarse. Una criatura mecánica hecha para un mundo que parece sacado de otra era. La ventana de lanzamiento apunta a julio de 2028. NASA ya reservó para ello un cohete Falcon Heavy, de SpaceX. Pero una cosa es tener un cohete poderoso y otra muy distinta es llegar a Titán en un tiempo razonable. Por eso el trayecto fue diseñado como una especie de juego de empujones cósmicos. Primero, el Zondale se dirige a Venus. Después usa la gravedad de Venus como una onda invisible. Luego regresa hacia la Tierra para otro impulso. Y solo entonces apunta al sistema de Saturno. Todo ese rodeo no es un capricho. Es la manera de ganar velocidad sin cargar más combustible del necesario. El viaje completo tomará unos 6 años. 6 años para cruzar el vacío. Piénselo un momento. No se trata solo de lanzar una máquina. Se trata de enviarla a más de 1.200 millones de kilómetros de casa, y esperar que llegue viva. La llegada está prevista para 2034. En ese punto, Dragonfly no entrará en órbita para luego descender poco a poco. Irá directo. Un ingreso balístico, limpio y brutal. Como una piedra lanzada con intención perfecta. No habrá paseo alrededor de Titán. Habrá impacto de trayectoria, frenado por aire y una secuencia diseñada para no fallar. La nave se separará de su etapa de crucero y quedará expuesta en lo esencial, un escudo térmico, una cúpula arriba y muy poco más. Puro blindaje contra el infierno del rozamiento. Ese primer choque con la atmósfera durará unos 6 minutos. 6 minutos para convertirse en fuego. Solo 6. Y en ese tramo se juega el primer gran pulso de toda la misión. Después llegará el paracaídas supersónico. Aquí el descenso se vuelve más sereno, al menos en apariencia. Primero, una larga caída de más de 1 hora bajo ese primer paracaídas. Luego se soltará el escudo térmico y saldrá el paracaídas principal. Todavía quedará descenso por delante. Todavía quedará tiempo para que algo salga mal. Pero el ritmo ya no será el del incendio inicial. Será el de una máquina atravesando una neblina espesa, controlando su caída centímetro a centímetro. Y entonces, a poco más de 1 kilómetro de la superficie, todo volverá a tensarse. Porque Dragonfly no va a tocar tierra colgado de un paracaídas. No. Tiene que soltarlo y encender sus rotores. En Marte, un aparato así usaría pequeños motores de cohete para esa fase final. Aquí no. Aquí dependerá de hélices. De inmediato, o se sostiene, o cae como una roca. No hay término medio. Ningún aterrizaje elegante puede esconder ese instante. O flota, o se destruye. Si todo funciona, bajará con suavidad y se posará sobre Titán como un insecto imposible que finalmente encuentra suelo. La zona elegida lleva un nombre que ya despierta imágenes por sí solo, Shangri-La. Un lugar que suena a refugio perdido, a tierra escondida detrás de montañas míticas. Pero en Titán no hay palmeras ni templos. Hay una llanura abierta, rodeada por dunas enormes a ambos lados. Visualícelo bien. Dunas tan extensas que parecen cordilleras de arena oscura. No son pequeñas crestas movidas por el viento. Son murallas. Algunas alcanzan alturas que harían desaparecer una casa. Se extienden durante kilómetros y kilómetros, como si alguien hubiera peinado un desierto entero con la mano de un gigante. Y la arena allí no es arena como la nuestra. No está hecha de silicatos terrestres. Está formada por hidrocarburos sólidos que caen del cielo. Algo parecido a nieve endurecida.
Una nieve extraña, negra, química. En el fondo, ese material está hecho de carbono, el mismo elemento que sostiene toda la vida conocida. No significa que esté vivo. Pero sí significa que puede convertirse en algo vivo, si encuentra las condiciones correctas. Ahí está el verdadero misterio. No saber qué hay todavía, sino saber que, en algún punto, podría haber empezado algo. Si quiere imaginar la escena, piense en una llanura fría, bajo una luz apagada, con dunas mudas a los lados. Piense en granos oscuros que crujen bajo el aparato. Piense en un cielo denso, inmóvil, casi aceitoso. Ese es el lugar donde Dragonfly buscará señales de química activa. Y aquí está lo importante, lo primero que hará no será volar. Será mirar de cerca el suelo. Porque, aunque pueda desplazarse por el aire, la ciencia más valiosa ocurrirá abajo. Su herramienta principal es un taladro. Un brazo que se hundirá en la superficie para romper el terreno helado y sacar polvo suelto. Luego ese material será aspirado hacia el interior, como si la nave respirara el terreno. A través de una red de tubos, la muestra llegará a un sistema de análisis. Cada toma quedará separada en su propio contenedor pequeño. Ordenada. Aislada. Como si cada puñado de polvo pudiera contar una historia distinta. Después, ese contenedor pasará a un aparato que usa láser para desarmar la muestra en moléculas individuales. No hace falta conocer el mecanismo a la manera de un manual. Basta con imaginar una luz concentrada abriendo la materia como un cuchillo abre una fruta madura. Una vez separadas esas piezas, los científicos podrán leer qué hay dentro. Y si alguna muestra despierta verdadero interés, irá a una pequeña estufa interna. Allí, los compuestos se calentarán hasta volverse gas. Entonces podrán separarse todavía más y examinarse con mucho mayor detalle. El objetivo es encontrar biosignaturas. Huellas químicas que apunten a vida muy simple, de tipo bacteriano. No criaturas grandes. No plantas. No monstruos de ciencia ficción. Algo muchísimo más modesto y, por eso mismo, más inquietante. Una señal mínima. Un rastro. Una firma dejada por algo que respiró, creció o se organizó en un pasado remoto. La comparación que persigue esta misión es poderosa. Titán podría parecerse a la Tierra primitiva. Un mundo donde materiales ricos en carbono caen desde arriba y se mezclan con agua bajo la superficie. De esa mezcla, según la teoría, pudo surgir el caldo inicial de la vida. No se afirma como certeza. Se contempla como una posibilidad seria. Y eso basta para convertir cada muestra en un pequeño juicio. Para hacer ese trabajo, Dragonfly no permanecerá quieto. Durante 3 años terrestres, o 764 días de Titán, irá dando saltos por la superficie, sobrevolará dunas, bajará en valles y volverá a elevarse. Esa movilidad es su gran ventaja. Podrá escapar de un terreno pobre y buscar otro mejor. Podrá ir donde una simple sonda fija nunca llegaría. Y ese es el verdadero poder de esta máquina, no quedarse mirando un solo punto, sino recorrer el lugar donde podría esconderse la respuesta. A lo largo de ese tiempo, se espera que cubra más de 180 kilómetros y explore 24 sitios distintos. Mucho terreno. Mucho silencio. Y en cada parada, la misma pregunta suspendida en el aire espeso, ¿que guarda realmente ese suelo oscuro bajo el cielo de Titán? Porque si en alguno de esos granos fríos, en alguna de esas muestras negras, aparece una señal clara, entonces todo ese viaje habrá tenido un peso muy distinto. Y la primera pista podría estar escondida donde menos se nota, en un puñado de polvo que parece inerte. La aeronave no despegará una y otra vez como un pájaro inquieto. Lo hará con una calma casi ritual, una salida en días titánicos, es decir, cada 16 días terrestres. Volará con la luz, tocará de nuevo el suelo y pasará el resto del tiempo recogiendo muestras, midiendo el terreno y enviando cada dato a la Tierra. Piense en eso. Casi toda su vida ocurrirá allí abajo, sobre la piel fría de Titán. Y ese primer viaje no empezará donde muchos imaginan. Comenzará entre dunas de arena oscura, en un desierto de mundo lejano. Pero el verdadero final de la misión apunta a otro lugar. Un gran cráter llamado Silk. Allí, según se cree,
Compuestos orgánicos pudieron mezclarse con agua líquida después del golpe de un asteroide que rompió una barrera de hielo. Ese sitio guarda una pista antigua. Una pista enterrada. Lo curioso es que la misión no irá a lo que más llama la atención. No visitará los mares de metano. Y casi seguro tampoco tocará ninguna superficie líquida. Eso decepciona, sí. Pero hay una razón poderosa. Todo indica que, hace muchísimo tiempo, gran parte de Titán estuvo cubierta por ríos y lagos. Con los milenios, esa agua y esos líquidos se retiraron casi por completo hacia el Polo Norte. Si quisiéramos encontrarlos hoy, habría que ir allí. Y ahí aparece el problema. Aterrizar en zonas polares de un mundo así es una pesadilla. Incluso en nuestra propia luna seguimos luchando para bajar con seguridad en su polo sur. Imagínese entonces intentar esa misma maniobra, con una nave delicada, a 1000 millones de kilómetros de distancia. Sería jugarlo todo. Un error mínimo convertiría la misión en un desastre para la NASA. Así de simple. Así de brutal. Por eso el Ecuador es la decisión más sensata. Menos riesgo. Más margen. Más tiempo para aprender. Y en una misión de este tamaño, la sencillez no es pobreza. Es inteligencia. Titán no se va a mover de sitio. Las preguntas seguirán allí, esperando. Los científicos y los ingenieros tendrán años por delante para mejorar motores, sensores y estrategias. Quizá dentro de una década puedan enviar algo todavía más audaz. Algo que descienda más lejos y vea más hondo. Pero la primera huella importa más que ninguna. Dragón no sería solo una máquina. Sería una mano extendida desde la Tierra hacia un mundo donde tal vez hubo lagos, lluvia y química viva. El primer paso real para ir más allá de nuestro hogar. Y al final, eso es lo que queda, una pequeña nave posándose en la arena fría, mientras a lo lejos, en la oscuridad naranja, Titán sigue guardando sus secretos.